Nosotros vamos a seguir insistiendo en que este periodo debe de ser un periodo en donde no solamente se atienda la agenda del presidente. Es necesario que también se atienda la agenda que tenemos los otros grupos parlamentarios y por supuesto que vamos a discutir todas las que presente el grupo mayoritario, las que se están presentando para el artículo 4 constitucional. Nosotros tenemos algunas reservas en ese sentido que nos parece que no deben ir en la Constitución. El hablar de dar recursos que se establezca en la Constitución me parece que no atiende. La Constitución es garantista de derechos y no precisamente de estar hablando de esas particularidades. Entre otros, creo hay que ir a dar el debate, pero nosotros creemos que este periodo ordinario que vamos a iniciar es el periodo en donde se deben de aterrizar todas las iniciativas que tengan que ver con las mujeres y de manera particular con la reglamentación de la reforma que hicimos en la Constitución, el que tiene que ver con la paridad. Me parece que es urgente que podamos reglamentar para que sea una realidad que las mujeres estemos de manera paritaria en todos los espacios de definición y de decisión. Vamos a presentar un paquete también de iniciativas que tienen que ver con la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y los jóvenes, que han estado invisibilizados en todo lo que va del periodo de la Cámara de Diputados. Tenemos que dar respuesta para garantizar que se erradique y combatir la violencia que están viviendo de manera permanente, y en ese sentido ya tenemos algunas iniciativas que las vamos a presentar en paquete y esperamos que el Pleno de la Cámara de Diputados lo estemos discutiendo. De igual forma, vamos a estar muy al pendiente y en defensa de nuestras instituciones, de manera particular del Instituto Nacional Electoral, que vemos cómo desde el púlpito presidencial hay atentados en contra de esta institución que nos ha costado tanto el constituirla, el que pueda funcionar, y vamos a estar al pendiente sobre todo lo que tiene que ver en la elección de los 4 consejeros. Ojalá y estos fueran, y estas, porque como son 4, al menos vamos a impulsar que 2 sean hombres y 2 sean mujeres. Ojalá y que logremos un consenso entre todas las fuerzas políticas en un proceso que sea también muy transparente. Me parece también que este periodo tenemos que avanzar en toda la agenda verde, que vayamos más allá de no usar las bolsas de plástico. Me parece que hay que poner atención en las energías limpias, en las energías renovables, que es y más allá de estar hablando de la petrolización que tenemos cuando vemos por un lado que se está haciendo una refinería, es necesario que abordemos esta agenda de manera urgente desde la Cámara de Diputados. Vamos a impulsar una iniciativa que tiene que ver con la recuperación del salario. Si bien hubo un aumento, nosotros creemos que es insuficiente y que debemos de lograr que las trabajadoras y los trabajadores, he dicho aquellos que están trabajando hasta más de 8 horas, que lo hacen de manera honesta, pues que ganen un salario digno, que al menos podamos llegar a los 210 pesos. Existe ya un dictamen en donde el PRD forma parte de él, que tiene que ver con el outsourcing, porque nosotros creemos también que se le deben de garantizar todos los derechos a las trabajadoras y a los trabajadores, como lo dice ya la Constitución. Asumiremos la agenda que ha presentado Javier Sicilia, pero también asumiremos la agenda que tiene que ver con todas las víctimas que también han estado olvidadas en lo que tenemos de este gobierno. Asumiremos la defensa de la autonomía en las universidades públicas y asumiremos la agenda que ha presentado la NUYES, y bueno, ahora vamos a estar discutiendo la Ley General de Educación y la Ley de Ciencia y Tecnología. Entonces ahí vamos a estar muy al pendiente también, ya con algunas iniciativas, pero en todo el proceso que tiene que ver con estas. ¿Hay algo de qué preocuparse en estas reformas secundarias de la educación, en las que falta? Bueno, a mí me parece que debemos de hacer un parlamento abierto, y que si bien es cierto que algunos actores que tienen que ver con la educación superior ya han estado trabajando en un borrador, requerimos puntualizar muy bien que quede establecido lo de la autonomía universitaria. Cuando hablamos de gratuidad y de universalidad, pues hay que ver de dónde van a salir los recursos para garantizar educación a todos aquellos que quieran accesar a alguna universidad, pero que también sean universidades que otorguen en sus servicios y en el derecho que están ejerciendo todos los que ingresen, que sea una educación de calidad, y en este sentido vuelva a ser de la educación un elemento básico de la movilidad, como lo era
como lo ha sido la educación, pero requerimos en estos temas sí verlos de manera puntual, porque caemos nuevamente en que hablamos de la gratuidad, pero vemos que los recursos son insuficientes, al menos los que discutimos en el presupuesto 2020, en donde apenas se les otorgó lo que las universidades se les había dado en el 2019, y pues por eso no alcanza cuando hablamos de que hay que abrir todas las puertas. Yo estoy de acuerdo en que las abramos, pero que de manera muy seria, para no caer en la demagogia, digamos de dónde saldrán estos recursos. También nos preocupa el que no exista crecimiento, nos preocupa el que los datos que tenemos, que caímos en el Producto Interno Bruto. Entonces es necesario también que tengamos en este sentido una serie de iniciativas para ver cómo activamos la economía, y esperamos en todo caso que la mayoría esté con mucha flexibilidad, atendiendo también, como te decía, las agendas que están presentando los distintos grupos parlamentarios. Y por supuesto que seguiremos insistiendo en la agenda progresista, la que tiene que ver con la interrupción del embarazo, la que tiene que ver con que las personas puedan casarse, las que tienen el mismo sexo, y estaremos en el debate para la legalización con nuestras iniciativas que hemos presentado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para que la legalización de la marihuana sea una realidad. Ya pues tenemos plazo dictaminado por la Corte, y en ese debate también estaremos participando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Con permiso. Para este periodo ordinario. Bueno, nosotros lo que esperamos es de que sea un periodo en donde no solamente se atienda la agenda del presidente, sino que se vea reflejada las distintas agendas de los grupos parlamentarios, porque finalmente los grupos parlamentarios representamos a mexicanas y mexicanos que también tienen otras propuestas que no necesariamente son las del presidente. Y por eso nosotros creemos que esta legislatura tiene que ser la legislatura de las mujeres, el que podamos reglamentar todo lo que se deriva de la reforma constitucional que tiene que ver con paridad, de que logremos tener ya y aprobada la minuta que tiene que ver con violencia política, que esta legislatura, que este periodo sea el de las niñas, niños y adolescentes, en donde podamos visibilizar su problemática, cómo le están pasando, que no le están pasando muy bien. Hemos visto que son víctimas de la violencia generalizada que estamos viviendo en el país. Nosotros vamos a presentar un paquete de iniciativas en este sentido para erradicar y combatir la violencia, pero también para garantizar sus demás derechos. Esta legislatura tiene también que ser la de los jóvenes y las jóvenes. Es necesario que avancemos en la ley de juventudes. Nosotros hemos hecho ya una propuesta y me parece sustancial avanzar, el que podamos asumir la agenda que ha presentado Cecilia, pero también otros movimientos que encabezan las exigencias de las víctimas, asumir lo que nos está pidiendo la NUIES, que tiene que ver en que sí logremos tener la Ley General de Educación Superior, pero que hablemos de cómo vamos a garantizar la gratuidad, cómo se va a garantizar la universalidad y cómo se va a garantizar la calidad que tienen que recibir los jóvenes, las jóvenes que puedan acceder a la educación superior. Vamos a presentar iniciativas que tengan que ver con modificaciones en la ley de coordinación fiscal para hacer más equitativos los recursos que reciben de la federación, los estados, los municipios. Vamos a presentar una iniciativa que tiene que ver con el salario mínimo, que si bien hemos visto que tuvo un aumento, nos parece que este es insuficiente y necesitamos una iniciativa para la recuperación del salario mínimo y que dé respuestas en verdad a las trabajadoras y los trabajadores que en muchas ocasiones trabajan más de 8 horas y no les alcanza el dinero. Nosotros vamos a pugnar porque alcancemos los 210 pesos de salario mínimo y para esto presentaremos una iniciativa con modificaciones a la CONASAMI, que sea un órgano autónomo y que pueda desde ahí derivarse una nueva política salarial que responda justamente a las y los trabajadores. Sabemos que hay un dictamen en el que nosotros hemos participado que tiene que ver con el outsourcing. Nosotros lo que hemos dicho es que las trabajadoras y los trabajadores debe de garantizarse todos los derechos que están enmarcados en el artículo 127 constitucional y por eso creemos que el outsourcing no es lo mejor, pero que tenemos que abordarlo en este periodo de igual forma.
vamos a presentar una agenda verde, porque nosotros decimos que no basta con que prohibamos las bolsas de plástico. Esta tiene que ser una política también integral, en donde tiene que ver con el uso de las energías limpias, las energías renovables, que hablemos de otro tipo de acciones también que tenemos que estar haciendo y en donde todas y todos podamos participar. Y vamos a estar muy atentos también en la defensa de las instituciones, de todos los órganos autónomos, de manera particular del Instituto Nacional Electoral, y por consecuencia vamos a participar en todo este proceso, pero vamos a pedir y estar pendiente para que exista un parlamento abierto alrededor de esto, para que haya mucha transparencia y ojalá y que la elección de las y los consejeros, porque en nuestra opinión al menos 2 tienen que ser mujeres, pueda estar al alcance de todas y todos para que logremos, y ojalá, esa es nuestra aspiración, que ojalá y podamos lograr el consenso de todos los grupos parlamentarios para terminar con los cuates, para terminar no presentar propuestas que no cumplan con las expectativas, para seguir impulsando, para lograr que cumplan con una independencia que deben de tener las o los consejeros. Estas son algunas de las iniciativas. Nos preocupa que el país no esté creciendo, nos preocupa que no estemos avanzando. Ya hemos reconocido, ya sabemos ahora del nuevo dato que nos acaban de dar de la baja que tuvimos en el Producto Interno Bruto, y pues eso nos parece en verdad que se necesita reactivar la economía, necesitamos reactivar la inversión tanto pública como privada para poder avanzar. Y bueno, me parece que esperamos que el grupo mayoritario esté muy abierto para lograr que discutamos de manera plural todas las iniciativas, para que se vea reflejada la representación de esta Cámara, que finalmente también nos dieron votos mexicanas y mexicanos, que necesitamos también de impulsar sus expectativas, sus exigencias, y que las quieren ver reflejadas en distintas leyes. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ustedes.